buenos días, mi nombre es María Fernández y hoy te voy a explicar cómo realizar un ejercicio calculando su centroide, su momento de inercia de un área compuesta utilizando la teoría de los ejes paralelos. Pero antes de comenzar y realizar un ejercicio, vamos a conocer un breve concepto de qué son estos. Centroide. El centroide es el centro geométrico de un objeto. Un punto representa la ubicación promedio de todos los puntos de la figura. Momento de inercia, por otro lado, es una medida de resistencia de un objeto a la rotación, dependiendo tanto de la masa del objeto como está distribuida esa masa con respecto al eje de rotación. Teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia de un cuerpo con respecto a un eje es igual al momento de inercia con respecto a un eje paralelo, que pasa por el centro de masa, más el producto de la masa del cuerpo por el cuadro de la distancia entre los dos ejes. Ahora sí realizamos nuestro primer ejercicio. Nuestro enunciado nos dice, para el sombreado que muestra la figura, determina el momento de inercia y el radio de giro del área con respecto al eje X. Si vemos nuestra figura, el eje X se encuentra exactamente en la mitad de lo alto de la figura, pero es de aclarar que este no es el centroide, ya que el área de abajo es mayor que el área de arriba. Entonces vamos a calcular el centroide de la figura con respecto al eje Y, el momento de inercia con respecto al eje X y el momento de inercia centroideal. El primer paso es dividir nuestra figura en tres rectángulos para llenar las casillas. En el primer cuadro me piden el área de la figura 1 y como sabemos es un rectángulo, entonces el área de un rectángulo es base por altura, siendo la base de 24 por 6 de altura, dando un resultado de 144. Para la segunda figura es el mismo procedimiento, que serían 8 por 48, dando un resultado de 384 milímetros al cuadrado porque es área. Y para la tercera figura sería base por altura de 48 por 6, dándonos un resultado de 288 milímetros al cuadrado. Como estoy calculando el centroidal en Y, debo tomar un eje de referencia horizontal. En este caso voy a tomar mi eje X. Quiere decir que el centroide que calcule va a estar a la medida del eje X hasta el eje centroideal. Para encontrar Y rayita, entonces mido desde el eje X hasta mi eje centroidal de la figura 1. La figura 1 tiene una altura de 6 centímetros, entonces su mitad sería 3. Y si sumamos 3 más 24 centímetros de altura, que es desde el eje de referencia X, nos da un resultado de 27 milímetros. Para la figura 2, nuestro eje de referencia está exactamente en la mitad de la figura, entonces nos quedaría un valor de 0. Y para la figura 3, su altura es de 6 milímetros, entonces la mitad sería 3. Desde el eje de referencia X hasta el centroidal de la figura 3 da un valor de menos 27 y es negativo porque está por debajo del eje X. Lo siguiente es encontrar el área de Y barrita y es multiplicar el área y el resultado de Y barrita de cada uno y luego hacer la suma resultante, tanto del área como de Y barrita, dándonos unos valores de para la sumatoria del área da 816 milímetros al cuadrado y para la sumatoria del área de Y rayita da menos 3.888 milímetros al cubo. Procedemos a realizar la fórmula para encontrar el centroide en coherencia con el eje Y. Entonces la sumatoria del área de Y barrita entre la sumatoria del área. Dándonos un valor de menos 4.764 milímetros, porque las unidades se cancelan, dejándonos el resultado en milímetros. Y recordemos que nos queda en negativo porque está por debajo del eje X.
Ahora, para resolver el segundo paso, que nos pide el momento de inercia y el radio de giro respecto al eje X, nos dice que el momento de inercia en X es la sumatoria de la inercia 1, de la inercia de la figura 2 y de la inercia de la figura 3. Para calcular el momento de inercia de este rectángulo de la figura 1, fijémonos que el eje de referencia X y el centroide de la figura 1, que es la línea verde, no coincide con el eje X. Aquí utilizaremos el teorema de los ejes paralelos, que es inercia 1 de la inercia rectángulo más el área de la distancia elevado al cuadrado. El área de la distancia es el teorema de los ejes paralelos. El momento de inercia del rectángulo es un doceavo de la base del rectángulo por la altura del rectángulo. Entonces, la base del rectángulo de la figura 1 es 24 por su altura, que son 6 centímetros elevados al cubo, por el área de la figura 1, que es 24 por 6, su base por altura, por 27 milímetros, que es la distancia que hay desde el centroide de la figura 1 hasta el eje de referencia X, elevado al cuadrado. Realizamos las operaciones dándonos un resultado de 105.408 milímetros a la 4. Para la figura 2 no es necesario utilizar el teorema de los ejes paralelos, ya que su centroide se encuentra exactamente o coincide con el eje X, con el cual estamos calculando. Entonces procedemos a nada más realizar un doceavo por la base y la altura elevados al cubo, dándonos como resultado 73.728 milímetros a la 4. Para la figura 3, sí utilizamos el teorema de los ejes paralelos, porque el centroide de la figura no coincide con el centroide de referencia. Entonces realizamos la operación que nos dice que un doceavo por la base, que es 48, por la altura, que son 6 milímetros elevado al cubo, más el área, que es 48 por 6, por la distancia, que es 27 elevado al cuadrado. Dándonos como resultado 210.816 milímetros a la 4. El resultado del momento del eje X es la sumatoria de cada uno de los momentos de inercia de la figura, dándonos como un resultado 389.952 milímetros a la 4. Ahora calculamos el radio de giro respecto al eje X. Nos dice que el radio de giro se nombra con K. X es igual a la raíz cuadrada de la inercia del eje X entre el área. Entonces colocamos que la inercia del eje X es lo que acabamos de calcular, siendo 308.952 milímetros a la 4 entre el área, que nos da un resultado de 816 milímetros al cuadrado. Y realizando la operación nos da un resultado de 21.9 milímetros, ya que las unidades se cancelan y como está en un raíz, queda en milímetros. Este es el radio de giro que nos pide el ejercicio respecto al eje X. Ahora hacemos un paso adicional, que es buscar su momento de inercia según su centroide.
no sobre el respecto al eje X, el centroide de la figura que ya hemos encontrado, ya que es el valor que necesitamos para calcular una viga de esta forma. Para calcularla, necesitamos el teorema de los ejes paralelos que nos dice que si ya tengo el momento de inercia respecto al eje X es igual al momento de inercia centroidal más el área por la distancia al cuadrado. Y esa distancia será la distancia que hay desde el eje X, nuestro eje de referencia, hasta el eje centroidal que ya habíamos calculado de la figura. Como ya tenemos el momento de inercia de X y necesitamos el momento de inercia centroidal, lo que hacemos es despejar, quedándonos momento de inercia centroidal es igual a momento de inercia de X menos el área de la distancia al cuadrado. Aplicamos los valores que les corresponde a cada una y esto nos da un resultado de 371.432.312 milímetros a la 4. Este es el que vamos a necesitar para calcular, en el caso, una viga de esta forma. En ingeniería civil, ¿dónde se utilizan estas vigas o estas fundaciones? Cuando necesitamos mantener cargas muy pesadas o muy angostas. La fundación tiene que ser más angosta o más ancha en la parte de abajo para soportar ese peso que requiere, para así evitar la flexión de la misma y pueda soportar la carga.